Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Sí, Hoy nos vamos a sumergir en El arte de ser feliz, de Arthur Schopenhauer. ajá. Y sabes que me intriga. A diferencia de otras filosofías que buscan la felicidad como a través de la negación o la manipulación, Ya. Schopenhauer nos presenta un camino que se siente más humano, más realista, ¿no Ya. crees? Sin duda, la premisa principal de Schopenhauer es que esa felicidad perfecta como la que a veces nos imaginamos Mm. no existe. Vaya, eso sí que es interesante. Entonces, ¿cómo propone él que encontremos la felicidad si la perfección no es una opción real? Bueno, él nos dice que el objetivo no es un estado constante de euforia, sino más bien minimizar el sufrimiento. Ajá. El arte de ser feliz es como una guía para vivir lo más placenteramente posible, reduciendo el dolor y la frustración. Tiene mucho sentido. En vez de perseguir una utopía inalcanzable, nos enfocamos en hacer nuestra vida más llevadera. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cuáles son las claves para minimizar ese sufrimiento? Schopenhauer divide su libro en dos partes: cómo debemos comportarnos con nosotros mismos Ujú. y cómo con los demás. Una estructura bastante clara. Primero el bienestar interno Ah, y luego nuestras relaciones con el exterior. exactamente. Y dentro de estas dos partes, Schopenhauer nos ofrece una serie de reglas o consejos que nos van guiando en ese camino hacia una vida más feliz. Me gusta. Reglas para la felicidad suena casi como un juego. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál sería la primera regla? La primera regla, y quizás la más importante, es aceptar la realidad. Schopenhauer nos recuerda que el sufrimiento es parte inherente de la vida. Claro, Todos sin excepción vamos a experimentar dolor, pérdida y decepción. aceptar que el sufrimiento es inevitable suena un poco desalentador, ¿no? ¿Cómo puede ser positivo aceptar algo así? A simple vista puede parecerlo, pero Schopenhauer argumenta que esta aceptación es liberadora. Al dejar de luchar contra lo inevitable, al dejar de esperar una vida sin dolor, podemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Entiendo. Es como si al aceptar la realidad nos quitáramos un peso de encima, dejamos de perseguir fantasías y nos concentramos en lo que realmente importa. ¿Cómo se relaciona esto con la búsqueda de la felicidad? Imagina que estás constantemente buscando evitar cualquier tipo de sufrimiento. Mm, Vivirías con miedo, con ansiedad, siempre a la defensiva. sí. Aceptar que el sufrimiento es parte de la vida te permite abordarlo de forma más constructiva, aprender de él e incluso encontrar fortaleza en la experiencia. Es interesante cómo Schopenhauer nos lleva a ver el sufrimiento, no como un enemigo a vencer, Ajá. sino como un maestro de que podemos aprender. ¿Y qué hay de la envidia? ¿Cómo encaja en este panorama? La envidia es un obstáculo enorme para la felicidad y Schopenhauer lo tenía muy claro. Él decía, nunca serás feliz si te atormenta que algún otro es más feliz que tú. Wow, En la era de las redes sociales, donde la comparación es constante, totalmente. esta idea es más relevante que nunca. Esa frase de Schopenhauer es realmente poderosa. Nos recuerda que la envidia nos corroe por dentro, nos roba la alegría y nos impide valorar lo que tenemos. Pero ¿cómo podemos combatirla? Schopenhauer nos da alguna herramienta para evitar caer en esa trampa de la envidia. Por supuesto, Schopenhauer nos anima a cultivar lo que él llama carácter adquirido. Se trata de conocernos a nosotros mismos profundamente, nuestras fortalezas, debilidades, lo que realmente queremos y cuáles son nuestros límites. Conocerse a sí mismo suena como un viaje fascinante, pero también un poco intimidante. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona este carácter adquirido? Claro, imagina que quieres ser un gran músico, pero no tienes oído para la música. Te esfuerzas, prácticas, te comparas con otros músicos y te frustras porque no logras lo que ellos sí. Conocer tu carácter adquirido en este caso implicaría reconocer que tal vez tu talento reside en otra área Claro. y enfocarte en desarrollar ese otro talento en lugar de perseguir algo que no está alineado con tu naturaleza. Esa analogía me hace pensar en la imagen que usa Schopenhauer de caminar en línea recta. Sí, si queremos alcanzar una meta, debemos enfocarnos en ella y evitar las distracciones. Exactamente. El carácter adquirido nos ayuda a definir nuestras prioridades, a elegir nuestros caminos con sabiduría y a enfocarnos en lo que realmente nos importa. De esa forma, evitamos la frustración de perseguir metas inalcanzables o compararnos con aquellos que tienen talentos o circunstancias diferentes a las nuestras cabrings. Aceptar la realidad, evitar la envidia, cultivar el carácter adquirido. Ya tenemos 3 reglas fundamentales para el arte de ser feliz. ¿Qué más nos aconseja Schopenhauer? Otro punto crucial es encontrar un equilibrio entre el presente y el futuro.
un tema importantísimo sin duda. A veces nos obsesionamos tanto con el futuro que nos olvidamos de disfrutar el presente, ¿no crees? Schopenhauer compara a las personas que viven obsesionadas con el futuro con un burro que persigue una zanahoria atada a un palo. Corren y corren sin disfrutar del paisaje, siempre con la mirada fija en una recompensa que nunca llega. Es una imagen muy gráfica y me hace pensar en cómo esa obsesión por el futuro puede impedirnos apreciar las pequeñas alegrías del presente. Exactamente. Y aquí es donde entra la importancia de encontrar un equilibrio. No se trata de vivir solo el momento, sino de encontrar un punto medio entre la despreocupación total y la ansiedad constante. Encontrar ese equilibrio requiere de práctica y atención constante. Schopenhauer nos da alguna pista sobre cómo lograrlo. Schopenhauer nos aconseja disfrutar del presente sin descuidar la planificación para el futuro. Es como construir una casa. Necesitas tener un plano, pero también disfrutar del proceso de construcción, de ver cómo cada ladrillo va tomando su lugar. Me gusta esa analogía. Y ahora que mencionas la construcción, me pregunto cómo encaja la idea del placer y el dolor en este arte de ser feliz. Schopenhauer nos invita a la idea del placer por completo. Debemos buscar el dolor. Esa es una excelente pregunta y es precisamente el tema que exploremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Prepárate para algunas ideas que podrían cambiar tu perspectiva sobre la felicidad. Retomando la idea del placer y el dolor, Schopenhauer propone algo que puede resultar contradictorio. El placer es negativo y el dolor positivo. ¿Cómo? ¿Cómo que el placer es negativo si es lo que todos buscamos? A ver, explícame eso. Schopenhauer argumenta que el placer es la ausencia de un deseo o una necesidad. Ajá. Por ejemplo, cuando tienes hambre, sientes placer al comer porque satisfaces esa necesidad. Pero una vez que la necesidad desaparece, el placer también. Ya veo. Es como cuando tienes mucha sed y bebes agua. El placer está en quitarte la sed, no en el agua misma. Entonces, Schopenhauer nos está diciendo que evitemos el placer. No exactamente. Lo que él nos invita a hacer es a no poner toda nuestra esperanza en la búsqueda del placer porque es transitorio. En lugar de eso, debemos aprender a lidiar con el dolor, aceptarlo como parte de la vida. ¿Y eso cómo se relaciona con la felicidad? O sea, si nos enfocamos demasiado en perseguir placeres efímeros, terminaremos frustrados, ¿no? Exactamente. Imagina que tu felicidad depende de obtener un objeto, un ascenso o la aprobación de alguien. En el momento en que lo consigues, sientes placer, pero es efímero. En cambio, si aprendes a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas, en las experiencias cotidianas, tu felicidad será mucho más estable. Es como si el placer fuera una chispa que se apaga rápidamente y la felicidad un fuego lento que nos mantiene calientes durante mucho tiempo. Precisamente. Y hablando de cosas que realmente importan para la felicidad, Schopenhauer nos recuerda que no hay nada más valioso que la salud. Totalmente de acuerdo. No podemos disfrutar de nada si no nos sentimos bien. Para ilustrar este punto, Schopenhauer usa una imagen muy potente. Un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Wow, esa frase sí que impacta. A menudo nos preocupamos por cosas triviales y descuidamos nuestra salud. Schopenhauer nos recuerda que sin salud todas esas posesiones materiales pierden su valor. La salud es la base de nuestro bienestar y por lo tanto debe ser nuestra principal prioridad. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente es esencial para poder disfrutar de la vida, de nuestras relaciones, de nuestros proyectos. Exactamente. Y finalmente, Schopenhauer nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra percepción del mundo influye en nuestra felicidad. Claro, ya hemos hablado un poco de esto al mencionar la envidia. Nuestra forma de ver las cosas puede hacernos más o menos felices. ¿Cómo profundiza Schopenhauer en este punto? Schopenhauer nos dice que cada uno de nosotros vive en un mundo propio, un mundo moldeado por nuestras ideas, creencias y experiencias. Es como si cada uno de nosotros llevara gafas con un filtro diferente. Lo que para uno es una tragedia, para otro puede ser una simple anécdota. Entonces nuestra felicidad no depende tanto de las circunstancias externas, sino de cómo las interpretamos. Exacto. Schopenhauer nos anima a cultivar un mundo interior rico, lleno de intereses, curiosidad y conocimiento. Un mundo interior que nos permite encontrar la belleza y el significado de las cosas cotidianas, incluso en medio de las dificultades. Precisamente Schopenhauer nos recuerda que nuestra felicidad no depende tanto de las circunstancias externas, sino de cómo las interpretamos, de la actitud que adoptamos ante la vida. Una idea poderosa. Si aprendemos a dominar nuestra mente y a cultivar una actitud positiva, podremos encontrar la felicidad incluso en las situaciones más adversas. Schopenhauer propone alguna técnica o ejercicio para ayudarnos a moldear esa actitud. Sí, de hecho nos ofrece una técnica muy interesante para valorar lo que tenemos. Imaginar que lo estamos perdiendo. Perdiendo. ¿A qué te refieres? Imagina que tienes algo que valoras mucho. Tu salud, un ser querido, un objeto preciado. Ahora imagina que lo estás perdiendo.
¿cómo te sentirías? Seguramente sentiría mucha tristeza, angustia, desesperación. Exacto, y esa es la clave. Si aprendemos a valorar lo que tenemos como si lo estuviéramos perdiendo, podemos apreciarlo mucho más en el presente. Ya veo. Es como si al imaginar la pérdida pudiéramos ver con más claridad el valor de lo que tenemos. Schopenhauer sugiere que hagamos esto a menudo. Schopenhauer nos anima a practicar este ejercicio mental para evitar caer en la indiferencia, la rutina, el dar por sentado las cosas buenas que tenemos en la vida. Es una técnica simple pero poderosa para cultivar la gratitud y la felicidad en el día a día. Hablando de técnicas para cultivar la felicidad, me gustaría repasar algunos de los puntos clave que hemos discutido hoy sobre el arte de ser feliz. Me parece una excelente idea. Hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión. Empezamos hablando de la importancia de aceptar la realidad, incluyendo el hecho de que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Aceptar esta realidad, aunque al principio pueda sonar desalentador, es en realidad el primer paso para liberarnos de la búsqueda de una felicidad perfecta e inalcanzable. Y para combatir esa búsqueda infructuosa de la felicidad perfecta, Schopenhauer nos propone cultivar un carácter adquirido, es decir, un profundo conocimiento nosotros mismos de nuestras fortalezas y debilidades. Al conocernos a nosotros mismos, podemos enfocarnos en desarrollar nuestro propio potencial en lugar de compararnos constantemente con los demás, lo que nos lleva al siguiente punto: evitar la envidia. Exacto. La envidia es un obstáculo enorme para la felicidad y Schopenhauer nos insta a combatirla con el conocimiento de nosotros mismos. También hablamos de la importancia de encontrar un equilibrio entre el presente y el futuro, evitando caer en la trampa de vivir obsesionados con lo que vendrá o anclados en el pasado. Disfrutar del presente sin descuidar la planificación para el futuro es fundamental para una vida plena y satisfactoria. Y por supuesto no podemos olvidar la idea de Schopenhauer de que el placer es negativo y el dolor es positivo, una perspectiva que nos invita a replantear nuestra búsqueda de la felicidad. El placer es efímero, depende de la satisfacción de una carencia, mientras que el dolor es una experiencia directa más real y duradera. Schopenhauer también nos recuerda que la salud es la base de nuestro bienestar y que debemos cuidarla como nuestro bien más preciado. Recordemos esa frase que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Sin duda, el arte de ser feliz nos ofrece un mapa fascinante para navegar por la vida con mayor sabiduría y encontrar la felicidad no en la perfección, sino en la aceptación de nuestras limitaciones y en la búsqueda de un equilibrio interno. Y como reflexión final, me gustaría añadir que Schopenhauer creía que la clave para una felicidad más profunda y duradera reside en comprender la naturaleza de nuestra voluntad. Según él, nuestra voluntad, esa fuerza interna que nos impulsa a desear y actuar, es también la fuente de nuestro sufrimiento. Interesante. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esta idea? Schopenhauer argumentaba que la voluntad está constantemente buscando satisfacción, pero nunca la encuentra de forma permanente. Cada vez que satisfacemos un deseo, surge otro nuevo y así sucesivamente en un ciclo sin fin. Ya veo. Es como si nuestra voluntad fuera un pozo sin fondo que nunca se llena. Exactamente. Y para Schopenhauer, la verdadera felicidad se encuentra en la liberación de este ciclo de deseo y sufrimiento. Él proponía que a través del arte, la filosofía y la compasión podemos trascender nuestra voluntad individual y alcanzar un estado de paz interior. Un camino que requiere de un profundo trabajo introspectivo y una comprensión de la naturaleza misma de nuestro ser. Así es. Y quizás el primer paso en este camino es precisamente leer y reflexionar sobre las ideas de Schopenhauer. El arte de ser feliz, a pesar de su título, nos invita a un viaje mucho más profundo, un viaje hacia el autoconocimiento, la aceptación y la búsqueda de una felicidad que no se encuentra en los placeres externos, sino en la paz interior. Los invitamos a seguir explorando estas ideas, a cuestionar sus propias creencias sobre la felicidad y a encontrar su propio camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.